siempre de compartir estos viernes culturales y muy emocionada sobre todo porque hoy vamos a hablar de la obra Alguien que obviamente de casa. Vamos a hablar de casa hoy. Está en mi corazón y en mi mente. No vayas a llorar, Nancy, por favor. Alberto de Stephen, alguien a quien admiro y respeto mucho y que tengo pues la dicha de ser su esposa. Alberto, pero dígalo con más alegría, sin esa melancolía. Un escritor, ¿verdad? Le metí la chusma, ¿verdad? Pero para que te sientas sabor. Alberto, pues su obra es bastante extensa. Ya tiene, desde 1998 empezó sus primeras publicaciones y a la fecha pues tiene 5 libros publicados. Vamos a platicar un poquito, les dejamos algunas tareas a alguna gente aquí cercana de que escogiera los poemas que más le habían gustado, y también tenemos hoy acompañándonos al escritor, poeta y crítico literario Óscar Sierra, que viene de Choluteca a acompañarnos precisamente pues para hablar un poco de la obra de Alberto. Él ha estudiado mucho, ha hecho el prólogo de algunos de los libros de Alberto y pues bienvenido, Óscar, el día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad, por crear este escenario, por darle apertura a la cultura, a la literatura, para que siga poblando nuestra mentalidad, ¿verdad?, que ha estado saqueada dentro de los caos sociales que hemos vivido, ¿verdad? Le agradezco también, poeta de Stephen, licenciado Silva y licenciado Ibis, ¿verdad? Muchas gracias, Ibis, César, Nancy y Óscar, por estar acá siempre compartiendo con nosotros hoy, principalmente Óscar, que de alguna manera después, en otro momento vamos a hablar de la obra de Óscar. Óscar también es una persona que tiene 8 libros publicados, dentro de la novela, los cuentos, la poesía, y un hombre que se ha entrado dentro de la crítica y el cual yo respeto mucho su crítica porque es un estudioso de la literatura hondureña y literatura realmente fuera también de Honduras, y creo en ese potencial, así como nos conocimos allá en Choluteca, Óscar, y con aquella espontaneidad usted me dijo de que iba a hacer, que podía ayudarme con la crítica del libro La Cortesana, ¿verdad? Y luego también en la crítica de mi último libro, Rugidos y Cantos de Pájaro. Y yo valoro mucho los aciertos críticos que tenemos, aunque este es un tema como medio complicado en Honduras. Hablar de crítica es una cosa como bien delicada. Entonces agradezco ese espacio y para que hablemos, ya empecemos a hablar de mis libros, que es una cosa que no es lo mismo como cuando yo empiezo a hablar de la obra de otro. Aquí te vamos a despedazar, así como despedazas a todo el mundo todos los viernes. Claro aquí. que sí, para eso estamos, y creo que el que estamos adentrados en la literatura tenemos que recibir especialmente de los lectores todas las sugerencias, todas las críticas, ¿verdad, Óscar? Y para nosotros ir creciendo e ir avanzando, ¿verdad? Yo he entrevistado a Alberto de Stephen, creo que esta es la tercera vez que hablo contigo de tu obra. Correcto, sí. Alberto, sí. Desde aquel entonces a hoy, ¿has evolucionado? ¿En qué corriente te ubicas en este momento? Yo me imagino el escritor, el artista, el literato evoluciona constantemente, porque como les decía yo a los Huancasco, el artista, el escritor, el pintor, el escultor tiene en la sociedad 1000 historias que contar, y ahí es donde está, de donde se nutre y le vienen esas realidades, y de repente vos cambias de corriente por lo que estás viviendo. ¿Dónde estás en este momento? Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar un poco de los primeros 5 libros, aunque ya ahorita me estoy adentrando a una nueva línea de escritura, ya, pero en mis libros que son inéditos, ¿verdad? Y ya me gustaría que Óscar, que como crítico me ubicara mejor, ¿verdad? Porque yo puedo tener una opinión muy bien particular, muy personal. Autodescribirse, claro que claro, estoy dentro de la línea de la vanguardia, dentro del verso libre, pero hay líneas como que no es tan fácil ubicarse uno mismo, claro, dentro de la corriente, ¿verdad? Sé que ya ahorita estoy en líneas experimentales con la nueva obra que tengo, que es Salve Invierno, que es uno de los libros inéditos que tengo,
tengo otro que se llama El óxido del hierro, otro Aproximaciones al interior de la rosa, y en un principio era El dolor. Son 4 libros inéditos. Ya 2 de ellos están concluidos, que espero 2 de ellos salgan este año después de esta obra, pero sí me gustaría que fuéramos como paso a paso hablando y que Óscar nos describiera qué piensa él de mi obra, de mi primer libro, mi segundo libro, y yo le puedo ir dando también la versión que yo tengo, ¿verdad? El discurso de mi obra. Óscar, esto significa precisamente que no necesariamente tiene que ser un versado en las clases de español para poder escribir, porque Alberto, también es parte de matemáticas, o sea, es una cuestión diferente, pero que si se le pone en práctica se hace muy bien. Para poder hacer un preámbulo o hacer un análisis profundo sobre las obras de Alberto de Stephen, de la cual he tenido la oportunidad de hacerlo aplicando una variedad de métodos que la literatura, a través de la crítica literaria, nos ha dado de la mano, ¿verdad? Muchos instrumentos teóricos. Solo quiero aclarar de que no existen escuelas ni academias que crean poetas o escritores. Aquel que crea que hay escuelas o academias es un mentiroso, porque con el arte se nace. Lo que uno viene es que, como pensaba con el escritor Elvin Munguía, decíamos que la escritura es un laboratorio, pues uno tiene su propio laboratorio donde uno plantea experimentos, ¿no? Uno hace experimentos con el lenguaje, uno hace experimentos creando juegos de lenguaje, haciendo combinaciones, haciendo selecciones de palabras para poder crear un estilo. Sin embargo, veo en Raíces Nocturnas, que es la prima ópera, ¿verdad?, de Alberto de Stephen, no podríamos decir que es una obra, muchos podrían decir de una manera vaga que es muy oscura en cuanto al sentido del tema, no, sino por el sentido del tratamiento del tema, la fuerza, más que todo la nostalgia, el tratamiento de la tristeza, pero se circunscribe dentro de un parámetro de tema social, ¿verdad? Ahí es el punto de partida en Alberto de Stephen, logra consolidar la conciencia social. Y en cuanto al estilo, porque hay que tener, ha habido un problema en la poesía hondureña, el equilibrio entre el contenido y la forma, pues, es decir, muchos se han inclinado más al contenido y han abandonado la forma, entonces es posible que se caiga en el pastiche, en la pancarta, y eso, en esa primera ópera, Alberto de Stephen empieza el equilibrio, y veo una poesía depurada, una poesía sin ripios, sin repeticiones, un verso bien acertado, y luego viene Palabras con Tierra, que ahí es donde le da un viraje, le da una vuelta, ¿verdad?, siempre logrando el leitmotiv. Bueno, para aclarar, el leitmotiv es algo que se repite en la obra A del mismo autor, en una obra B del mismo autor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Claro. Y después en una obra C. Y entonces es cuando decía el licenciado Ibi, que el escritor va evolucionando. Hay una evolución literaria. Y con Palabras con Tierra, como yo le decía previo a esta conversación, teníamos una plática y él decía, bueno, yo aquí ya pienso de que ya termino la búsqueda, ¿verdad? Usted me decía en Palabras con Tierra, y veo de que hay un nuevo planteamiento, una nueva visión de ver el mundo. Uno, el surrealismo, el existencialismo, ¿verdad? En Palabras con Tierra. Pero si usted ve que hay un binomio en el libro, el libro está partido en dos, ¿verdad? Conjuntando dos esferas, dos mundos, dos universos. Ya ahí está anunciando Manzanos del Edén. Ahí ya se adelanta a su obra, a su tercera obra. Entonces, ya cuando en Manzanos del Edén, ahí hay una precipitación en el sentido del alma, no en precipitación en plantear un estilo, no. El estilo, allí, que la primera iba dirigida más como un viaje. Pero ya aquí logra la tranquilidad el poeta. Ajá. Ya logra la tranquilidad. Allá en el primer libro había una precipitación, había un fuego, había como cuando uno quiere sacar su primera obra. Uno, de plantear un estilo, de ir a una búsqueda temática, ¿va? Pero ya en el segundo, ya como que las aguas turbulentas de que el Alberto de Stephen van bajando y van buscando su propio cauce, y esto lo viene a definir en lo que es Manzanos del Edén, que ahí es donde nos encontramos con el tratamiento del tema erótico, que ya no lo hace con asomos, como lo hacía en Raíces Nocturnas, que habían asomos, ¿verdad? Ya aquí hay un planteamiento del eros, pero ya un eros más que todo psicoexistencial. El buceo de la conciencia y de los tres estadios de la conciencia, que es el inconsciente, el subconsciente,
¿verdad? Y el subconsciente. Esos son los estadios que él explora. Si lo vemos desde el punto de vista freudiano, el deseo aparece ahí, pero siempre manejando el tema amoroso y el tema social, el amor social, el amor íntimo. Es decir, el aspecto social es el eje transversal. Sí, claro, el eje transversal, pero siempre va lo íntimo, va el elemento de la conciencia. Y por eso es que yo le decía a él en una plática, la escritura de Alberto de Stephen no es una escritura automática, o sea, es decir, en la primera sentada escribió el poema y lo publicó. ¿Estamos de acuerdo? No es de sentarse y una servilleta Entonces, ese fue el primer surrealismo que surgió a principios del siglo XX, que es un automático. Sí, pero luego en el segundo manifiesto ya abandonan las escrituras automáticas. Sí, y entonces empieza a lograr. Y entonces yo le decía, pero usted tiene conciencia del lenguaje. Yo siempre le preguntaba. No, me dice, yo estoy trabajando, es que no me siento bien, pues siga trabajando. O sea, no es por cuestiones de amistad o de cumbeo o de sombrereo, ¿va? Ajá. Que yo tenía que decir palabras, porque son muy duros. Pues a mí me criaron incluso en 2 escuelas literarias. La primera, que yo me acostumbré al aplauso y al halago. Ajá. Y ahora en aunque aquello fuera fatal. Sí, y como escritor, ojo, humildemente lo digo porque todavía estamos en que nos den ese título todavía, ¿verdad? Que uno tenga esos libritos ahí publicados no significa que uno es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces... me gusta eso, me gusta eso. No, yo soy un desconocido. En el sur nos han dicho que solo cultivamos melones, sandías, garrobos y jícaros, pero es mentira. Habemos 16 escritores ahorita en una turbulencia. Bueno, pero siguiendo con lo de Alberto de Stephen. Pero siguiendo con, siguiendo con Alberto de Stephen. Entonces, Alberto de Stephen, hay un tratamiento del héroe, existencialismo, pero ya cuando él logra conocerme a mí, él... Les voy a contar la anécdota aquí, en vivo, en directo. Aquí es solo entre nosotros. Dale. Yo estoy platicando con un escritor compañero de aquí, que es uno de los que me ha apoyado también, y él parece que escuchó un comentario de un libro de él, pero un comentario duro. Yo creí, dije yo, cuando yo lo miro, yo miro hacia atrás, es como que yo esté hablando mal de él y me mire, y yo no me doy cuenta, y me doy cuenta. Y, entonces, y él de una manera prudente me dio la mano y me dijo, soy Alberto de Stephen. A los minutos después me dice, te mando la cortesana, me dijo. Entonces creyó en mis palabras, no porque lo malo que yo estaba diciendo de la obra de él, porque no era nada malo lo que estaba diciendo, que estaba haciendo una crítica. Estaba hablando de los aciertos y desaciertos, él me escuchó. Y entonces no, me dice, yo le mando la cortesana. Cuando yo empiezo a escribir la cortesana, el prólogo, el estudio, el ensayo, entonces, ¿está seguro? Me dijo, no encuentra debilidades. Y empiezo a volver. ¿Está seguro? Me hincaba. O sea, que yo lo criticara. Pues. Aparte de que hay poetas que a mí me ha tocado leerles la obra, incluso a mí como escritor, a mí me hicieron llorar con mi primera obra, me hicieron llorar con mi novela, con la parábola del gusano, me hicieron llorar, me le pegaron una destartalada, como decimos en el lenguaje popular, para evitar el barroquismo. ¿Sí? Y a mí se me erizaron, pues como que le rajen la piel a uno, porque son los hijos de uno. Se ha fregado tanto para escribir eso, para que todo y en 10 minutos pero Alberto de Stephen le gusta que le hagan las cirugías a las obras de él en el quirófano sin anestesia. Y a mí me tocó hacer la anestesia. Yo le di las observaciones, él trabajó, la publicamos. E incluso me dijo, escribo por teléfono, escribo su nombre, me dice en el prólogo, no, escriba mi seudónimo, porque él es el que me da la oportunidad de lanzarme como crítico. Yo ya estaba trabajando en poesía, cuento, ha trabajado esas formas literarias, ¿verdad?, de manera consciente. Y para culminar, él tiene Salve Invierno, me toca trabajar. Ahí es donde usted decía lo del lenguaje matemático. Hay una desconstrucción. Cuando hablamos de desconstrucción hablamos, voy a quitar esa palabra desconstrucción. Hay un tipo de texto que se llama hipotextualidad, que yo se lo dije, que es cuando una obra A del mismo X autor influye en la otra. En Salve Invierno es el experimento lingüístico literario que hay en Salve Invierno. Incluso es la reconstrucción de toda la obra. Es decir, ahí se junta toda la obra de Alberto de Stephen, pero con el lenguaje matemático.